Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Les saluda Sandra Vázquez a nombre de todo el equipo de producción de México y sus historiadores. Un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Y como siempre le doy la más cordial bienvenida y saludo con mucho gusto a Pablo Serrano Álvarez, conductor de este espacio. Pablo, ¿cómo estás? Hola Sandra, buenas tardes. Amigos radioescuchas, buenas tardes. Es un día de emociones, ya sabrán por qué. Dos personajes de la historia postrevolucionaria, Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna, fundadores del Partido Acción Nacional, establecieron una amistad epistolar de poco más de 30 años, la cual definió el primero como una amistad sin sombras. Con ese título fue publicada una recopilación de esas cartas, que también reflejan las aspiraciones y juicios sobre los grandes temas, la construcción del México postrevolucionario. Y esta tarde nos acompaña la editora del libro para conversar de este intercambio epistolar, que es también un fragmento significativo de la historia mexicana del siglo XX. Alejandra Gómez Morín Fuentes es licenciada en Pedagogía, directora del Centro Cultural Manuel Gómez Morín desde 1995, donde ha desarrollado una importante actividad académica, cultural y de difusión del acervo bibliográfico y documental de Gómez Morín. Creó y dirige Las Hojas del Árbol, boletín de esta institución. Estuvo a cargo de la reedición del libro España Fiel y coordinó la publicación de Autoridad y Obediencia, Cátedra de Derecho Público y otros escritos de Manuel Gómez Morín, 1917-1934, editada con el apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, participó en la selección, edición de notas y estudio preliminar de la obra Una amistad sin sombras, correspondencia entre Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna, 1934-1964, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Es miembro de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, en donde ha formado parte de los comités académicos y de publicaciones en la organización de 2 coloquios internacionales y en la coordinación de publicación de las respectivas memorias. Y antes de empezar, le invitamos a que se comunique y a que nos exprese sus comentarios y preguntas. Y, por supuesto, los teléfonos aquí en el estudio de Radio Ciudadana son 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Gracias, Sandra. Bueno, amigos y amigas, estamos re contentos ahora en México sus historiadores. Primero, por la presencia de Alejandra Gómez Morín. Buenas tardes. Hola, Pablo. Buenas tardes. De Angélica Olivier. Hola, buenas tardes. Y bueno, hoy es la final, se está grabando en estos momentos el programa El Desafío de la Historia, que es la final donde se entregará al ganador un auto último modelo, un Toyota blanco, que está padrísimo y estamos re emocionados, así es que quizás yo salga un momento de la cabina para esa historia. Pero ahora vamos a contarles otra historia de unos libros maravillosos que Alejandra Gómez Morín y Ana María González Luna compilaron, que se llaman Una amistad sin sombras, que es la correspondencia entre don Manuel Gómez Morín y don Efraín González Luna, que fueron los pioneros, los fundadores del Partido Acción Nacional, que ha sido un partido que ha estado inmerso dentro de la historia contemporánea de México en el siglo XX. ¿Por qué hacer una compilación de 5 tomos que ha publicado el Fondo de Cultura Económica, Alejandra, sobre esta maravillosa correspondencia? Bueno, yo creo que básicamente, bueno, primero que nada, nuestro trabajo en el Centro Cultural es difundir el acervo que resguarda, ¿no? Y en ese acervo se encuentra esta correspondencia. Entonces, digamos, hay una parte que corresponde a la difusión del acervo. ¿Y por qué esta correspondencia? Porque
Como nos sucede en muchos casos en el Centro Cultural, este es un proyecto que en realidad no fue idea nuestra, sino que fue un proyecto que hace muchos años Luis González Morfín, el hijo de González Luna, le planteó a Gómez Morín, después de la muerte de González Luna, de publicar algunas cartas. Incluso en una carta que le envía le hace hasta una selección de las cartas, en fin. Proyecto que no sabemos por qué no se realizó, pero en fin, a lo que voy es que no era, es un proyecto que ya se había pensado, ya estaba en la idea de alguien. Y se dieron las circunstancias, nos encontramos Ana María González Luna y yo, pensamos en esta posibilidad y dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no lo hacemos? Yo creo que es importante que se conozca esta correspondencia, porque pues narra la historia del origen de Acción Nacional y bueno, unos años previos a la fundación del partido, pero sobre todo aquí lo interesante es el día a día del origen del partido, ¿no? Además, amigos y amigas, Ana María no está aquí, que es la otra compiladora de esta colección, porque ella vive en Italia, ¿verdad? Pero es pues descendiente de don Efraín. Nieta, sí, claro. Bueno, esta correspondencia, dirán nuestros amigos, que es una correspondencia que solamente habla del Partido Acción Nacional, pero es erróneo también eso, porque habla de un contexto histórico donde se habla de la política, de la sociedad, de la economía, de la cultura de México en un lapso muy grande del siglo XX, ¿no es cierto? Así es. De hecho, la primera carta de la que se tiene registro en el archivo se ubica en 1934. Así es. Gómez Morín era rector, rector de la Universidad Nacional, y hay una propuesta de Gómez Morín a González Luna para formar una distribuidora y editora de libros, es decir, lo invita a participar en un proyecto cultural. Así es. Ese es como el primer contacto epistolar que ellos tienen. Desafortunadamente en ese momento, bueno, esa sociedad no logra concretarse. Y digamos del 34 a 38 hay esporádicas cartas, algunas en apoyo a Gómez Morín por la situación misma en la universidad, que vive en la universidad, en fin, y retoma esta relación epistolar en 39, cuando ya están, digamos, en el proceso de organización. Claro, porque además Manuel Gómez Morín es una persona que es ampliamente conocida en esa década y crea una red de amigos, ¿no? Y de amigas con la que funda el partido. Así es, ¿no? Así es. Yo creo que es de las cosas que en el momento de trabajar incluso puedes hasta casi hacer el diagrama, ¿no? De cómo se establecían las redes. A ver, usted va por allá y se contacta con tal, y usted por acá, o sea, cómo organizan todo ese mecanismo de redes para ir dando a conocer la idea de Acción Nacional, ¿no? ¿De dónde viene Manuel Gómez Morín? ¿Cuál es su historia? Bueno, él viene de la Sierra Tarahumara. Él nace en Batopilas, Chihuahua. Su padre español, su madre mexicana, y él nace en Batopilas. Él queda huérfano a los 11 meses. Y su madre, bueno, sale, Batopilas era un mineral bastante próspero en esa época, pero finalmente decide que no es el lugar donde quiere que su hijo crezca. Y entonces sale a Parral, y luego a Chihuahua, y luego se va a León, es decir, hace todo un periplo, digamos, para buscar finalmente las mejores oportunidades para ese hijo que por el y desde entonces era muy amiguero, supongo, ¿verdad? Pues yo supongo que sí, porque era hijo único, entonces no le quedaba otra más que hacer amigos. Bueno, y llega a la Ciudad de México.
y termina aquí en la preparatoria, la preparatoria, y luego ingresa a la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Claro. Y además luego forma parte de los 7 sabios, ¿no? Así es, compañeros suyos de la prepa y de la universidad, de la facultad. De la facultad, básicamente, y pues todos hombres muy destacados también, ¿no? en la historia, pero ahí empiezan a generar estas relaciones que a fin de cuentas le van a ayudar, claro, a la formación del partido. Bueno, y Efraín González Luna, por su lado, está en Guadalajara. Está en Guadalajara, él es de Autlán, de Jalisco, ¿no? En el libro como que se intentó hacer como una biografía paralela. Claro, porque además uno nace en 1897 y el otro nace en 1898, o sea, sí, son contemporáneos, ¿no? Sí, y es muy curioso porque aún siendo don Efraín un año menor, o habiendo nacido, siendo menor, digamos, don Manuel lo considera como su hermano mayor. Así, ¿no? Es. Sí, es una relación... digamos, ya hay unas coincidencias, por ejemplo, se casan el mismo día. Ambos vienen de la vida cultural un poco, ¿no? Así es, son abogados. Hay muchas coincidencias, y en sus propias familias, las propias familias que crearon también, ¿no? Claro, afán por escribir y por manifestar y expresar sus ideas, ¿no? Así es. ¿Cómo se conocieron? Mira, hay como muchas historias. Gómez Morín dice que lo conoce en 39, sí, previo a la fundación del PAN. Yo he escuchado algunas otras teorías que dicen que se conocieron antes. Puede ser que se hayan visto, sí, en rectoría, que se hubieran visto. Nosotros no tenemos esa evidencia en el archivo, pero puede ser que se hayan visto, pero digamos la relación se establece inmediatamente antes de la fundación. Lo pregunto porque el mismo título de esta colección de libros, que por cierto, amigos, les quiero decir que a las personas que nos llamen, a la persona que nos haga un comentario interesante, profundo o que responda a ciertas inquietudes sobre esta correspondencia de estos dos personajes, vamos a regalar 2 colecciones de libros que gracias a Alejandra Gómez Morín conseguimos en el Fondo de Cultura Económica. Entonces, llamen, pregunten, hagan sus comentarios y seleccionaremos 2 ganadores para esta colección de libros, que son 5 tomos, nada más que todo el archivo que tienen de la correspondencia de Efraín González Luna y Manuel Gómez Morín. Bueno, lo pregunto porque el mismo título dice Una amistad sin sombras, porque se escribían todos los días, después de 1939. Así es. Entonces es como una profundidad de temas, de preguntas sobre las propias situaciones de las familias, su vida cotidiana, los libros que leían, los intereses políticos, etcétera. Eso involucra como una relación muy estrecha, ¿no? Pues sí, porque es decir, aquí digamos hay 2 formatos, por así decirlo, en la correspondencia que están muy claros. Hay uno que es la cuestión, digamos, cultural, política, familiar o digamos de coyuntura del país, y hay otro que es los negocios. Así es. Y están muy claras, o sea, se separan mucho esa correspondencia. Y luego tienen algo que a nosotros nos facilitó mucho, es que tienen mucho orden para escribirse, es decir, Gómez Morín escribe, plantea lo que quiere decir y Efraín le contesta en el orden en que le escribe. Así es. Y luego agrega lo que quiere agregar. Entonces es digamos, hace la lectura muy fácil de seguirla por eso, claro, ¿no? Muy bien. Sandra, vamos a una pequeña pausa. Así es, les recordamos a nuestro auditorio los teléfonos. Estamos completamente en vivo a través de el 660 de amplitud modulada y de www.radiociudadana.imer.gov.mx. 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680 son los teléfonos de Radio Ciudadana.
Llámenos para que se ganen estas 2 colecciones que están maravillosas. Y bueno, van a disfrutar muchísimo esta entrañable amistad entre estos 2 grandes personajes del siglo XX mexicano. Alejandra, el proyecto común eran los negocios, primigeniamente hablando. Yo creo que sí, porque de hecho lo invita a participar en esta empresa distribuidora y editora de libros, ¿no? Entonces, claro que sí. De hecho, ahí le dice, pues, su participación va a ser de tanto y a ver si usted encuentra quién quiere entrarle. Y de repente le dice, pues ya tengo, aquí le van 1,000 pesos. Y creo que eran 300 pesos la participación de cada uno, más o menos. Y se los manda, ¿no? Que hacían la observación en una de las presentaciones del libro, dice, qué curioso que le mandes el dinero a una persona que ni conoces para un negocio. Exactamente, por eso te digo. Sí, cómo no. Entonces, así fue. Finalmente, te digo, ese negocio no se hace, le regresan, religiosamente le regresa su dinerito, aquí le va, pues no se hizo. Pero más tarde ellos tienen el proyecto editorial Yus, ¿no? Que se convierte que todavía también, existe y se convierte en una parte medular de la correspondencia, ¿no? Lo que va a publicar Yus, el trabajo que va a hacer Yus, y son los temas recurrentes en la correspondencia. Claro. Hacia donde voy es cómo ambos se involucran, digamos que en una división del trabajo por el Partido Acción Nacional. O sea, cada uno participa con algunas ideas. Así es. ¿no? Así y hay es. un complemento. Así es. ¿Qué dice la correspondencia sobre eso? Mira, yo me acuerdo, cuando nosotros empezamos a hablar de este proyecto, me acuerdo que hubo quienes me preguntaron, oye, y está así como la carta, la carta de, oiga, lo invito, ¿cómo ve, no? Sí hay esa carta de la organización tiene que tener estas características y debe ser así, o sea, sí hay, digamos, como ese delta del Nilo, ¿no? Como ese origen que donde empiezas a ver cómo lo pensaron y cómo lo enviaron. Lo fueron madurando. Sí. Pero además yo leí varias cartas desde antes de que de esta publicación. Sí, claro. Y es impresionante cómo se complementan, ¿no? Sí. No era una idea fija del partido, sino un complemento de ideas, de razones, que yo creo que con ningún otro personaje tuvo Manuel Gómez Morín. No. Digamos que en el archivo Gómez Morín esta correspondencia es la más amplia, o sea, no hay ninguna ni cerca, digamos, de esta correspondencia en volumen, ¿no? En el volumen de esta correspondencia, no la hay. Así que 3.300 cartas, pues sí son muchas, ¿no? Claro. Bueno, muchos dicen, es que pues eran miembros de la derecha política del momento, eran anticardenistas, y uno lee esta correspondencia y no ve esa insidia, ¿verdad? No, porque la intención realmente era crear un gran partido que aglutinara a un conjunto de intelectuales, ¿no?, que permitiera tener otra vía de participación política, ¿no? Así es, y yo creo que había, digamos, este compromiso de crear esta ciudadanía, pues responsable también, ¿no? Educar a la gente en la política, ¿no? Y en su deber y en su obligación ciudadana. Y yo creo que básicamente ese era uno de los objetivos, ¿no? Del partido. Yo creo que como todo, pues hay opiniones, ¿no? Al respecto, y yo creo que estos dos personajes las han generado muchísimas, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, es decir, a mí lo que yo veo y lo que nosotros tenemos como en el archivo y la evidencia que nosotros tenemos, pues nos dice otra cosa, ¿no? Así es. El libro mismo dice otra cosa, ¿no? Exactamente. ¿Qué nos dice el libro en 5 tomos? Porque la gente pues va a ser como impactante leer 5 tomos, ¿verdad? Te vas a tardar unos mesecillos. Sí. Pero ¿qué ofrece de riqueza estos 5 tomos?
Mira, yo creo, te voy a hablar de mi experiencia, porque digo, aunque hemos hecho muchos proyectos en el Centro Cultural, este es el primero, digamos, en esta... De gran envergadura. Así es, ¿no? Así es. ¿Qué te puedo decir? El origen de un proyecto, que para mí... eso me parece una riqueza enorme, y no nada más del proyecto político, del proyecto cultural también, ¿no? Y cómo son paralelos, además, y estos mismos proyectos, tanto el político como el cultural, se complementan, ¿no? Y verlo, o sea, ver la forma como pensaban, y mire, vamos a hacerlo así, o incluso el origen de un negocio. Así es. ¿No? Por ejemplo, hay el caso del Banco Capitalizador de Guadalajara, ¿no? Que están ellos en la conformación del banco y en la creación del banco, ¿no? Entonces, eso es algo que lo tenemos a través de la correspondencia, y que es muy fácil de darle como ese seguimiento, ¿no? Así es. Angélica, ¿tú participaste en este proyecto? Yo participé en este proyecto. ¿Y cuál es tu opinión acerca de esta maravillosa correspondencia? Bueno, mira, como archivista, pues es la mejor opinión, ¿no? El encontrar la correspondencia de 30 años ordenada y clasificada y publicada es el sueño dorado de cualquier archivista. Así es. Y además, el poder participar en la investigación del contexto, de la contextualización de esta correspondencia fue maravilloso, ¿no? El tener que recurrir a otras fuentes, periódicos, revistas, el mismo archivo en otra línea, ¿no? Están hablando de Miguel Estrada. Bueno, ¿qué dice Miguel Estrada? Ir al archivo, ver. Fue sumamente enriquecedor. Porque además la riqueza de todo esto es que ustedes se dieron a la tarea de anotar. Sí. No, sí se mencionaban nombres o situaciones, ¿no? Sí. Entonces hay otra historia en esas notas. Es otra historia. En sí el libro es otra historia. Claro. O sea, estamos acostumbrados a la historia oficial. En México en 1939 pasó esto, en 45 pasó esto, en el mundo pasó esto. Y Gómez Morín y González Luna tienen otra opinión y dan otra visión de lo que sucede en el mundo y en el país. Así es. Y es la primera vez que va a salir a la luz, ¿no? Claro. Bueno, y además de esto se lo debemos a un personaje como Mauricio Gómez Morín, ¿no? Claro. Si Mauricio no hubiera abierto el archivo, si no hubiera permitido que los investigadores trabajaran en su garage, porque ahí era, no tendríamos esta correspondencia. Así es, que es maravillosa, y es otro punto de vista acerca de la historia contemporánea de México, claro, ¿no? Es otro punto de vista. ¿Qué más dice de la trayectoria del Partido Acción Nacional? De hecho, en México, sus historiadores, no habíamos hablado del Partido Acción Nacional. ¿Cuál es la trayectoria en esta correspondencia de ese partido a la luz de estos dos fundadores? Mira, yo creo que, digamos, a lo mejor hay una parte, la que corresponde a sus primeros 10 años, los 10 años de la fundación del partido, en donde Gómez Morín es presidente del Comité Ejecutivo Nacional, y digamos, con sus altas y sus bajas, pero hay una historia en el partido. Vamos a luchar por esto, exactamente, ¿no? La reforma política, etcétera. Digamos, ellos traen su agenda política a la que van constantemente, ¿no? El artículo 3, por ejemplo, ¿no? El municipio, en fin, hay esta parte que son constantes. Cuando empieza a haber ya esa movilidad en el partido, después de la salida de Gómez Morín, pues empiezas a ver ellos muy involucrados en el partido, pero también dando espacio a las nuevas generaciones. ¿Cuándo sale de la dirigencia? En 49. O sea, él lo dirigió 10 años el partido. Y después de 49 está presente, siempre está influyente presente en el partido. Sí es, claro que es, porque además económicamente ellos lo mantenían. Sí. Era un partido muy precario. La lucha de Acción Nacional fue una lucha muy fuerte. Estos hombres y estas mujeres tenían un trabajo del que vivían, y cuando venía un proyecto importante como una campaña municipal, estatal o nacional, dejaban sus trabajos
metían dinero y se ponían a trabajar en Acción Nacional cuando perdían o cuando había fraude o cuando no ganaban lo que... Ni modo, a seguir en nuestros trabajos porque tenemos que seguir viviendo y a preparar la que sigue. Claro. Aportaron económicamente muchísimo dinero a Acción Nacional. Ahora, yo creo que hay una parte que es muy interesante de esto que dice Angélica, es cierto, es decir, esta parte de, digamos, tenemos el compromiso, lo hacemos, viene la elección, es decir, en la correspondencia, por ejemplo, a nosotros nos faltaban huecos. ¿Qué te puedo decir? ¿Cuál fue el resultado de la elección? No lo dicen, no lo comentan entre ellos, ¿no? Entonces, a ver, oye, ganaron, cuántos diputados, quiénes eran los candidatos, o sea, hay una serie de informaciones que no se dicen y que fue de la que nosotros tuvimos que investigar, y el resultado de la elección ni siquiera dicen el día que es la elección, o sea, nosotros tenemos que ver, este es el 7 de julio, o el 6 de julio, o el 3 de julio, claro. Había que investigar cuál era el primer domingo de julio de ese año, para saber cuál era el día de la elección, porque ni siquiera ellos lo mencionan, y una vez que acabó, pues otra cosa mariposa, vamos con lo que sigue, ¿no? Además, las cartas amigos y amigas son maravillosas porque no nada más abordan cosas aburridas como las elecciones, ¿no? Sino que se preguntan por los hijos, por las enfermedades, por las esposas, mencionan incluso la comida, ¿no? Sus actividades recreativas, sus enfermedades, muy chistoso, bastante. Y luego también incluso el contexto de las regiones, ¿no? Sí, claro. Lo que pasaba en Jalisco, lo que pasaba en el Distrito Federal, en otras regiones. Me indican que vamos a una pausa y volvemos con esta correspondencia entre Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna. Claro que si usted está escuchando México y sus historiadores a través de Radio Ciudadana, completamente en vivo, y esperamos sus comunicaciones a través del 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Volvemos. Radio Ciudadana. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Estamos de regreso y hoy en México y sus historiadores con Pablo Serrano Álvarez estamos conversando con Alejandra Gómez Morín Fuentes sobre la correspondencia entre Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna. Antes de retomar esta conversación, les invito a leer, como cada semana, los expedientes digitales INERM en la página electrónica www.inerm.gov.mx. Y en esta entrega le ofrecemos Estado, Iglesia y Educación Laica, de David Guerrero Flores, así como El nacimiento de Otilio Montaño, de Angélica Vázquez del Mercado. Gracias, Sandra. Alejandra, ¿cuáles fueron los ideales de estos grandes hombres? ¿Cómo se mantiene en la correspondencia ese conjunto de ideales? ¿Y cómo hay un legado de ellos? No solamente por el partido, sino por su presencia, ¿no? Como, pues dos grandes personajes realmente. Sí, bueno, digo, dos personajes que se han rescatado de la historia, porque... Así es. Porque no aparecían en la historia, ¿verdad? No. Yo creo que, digamos, en términos de ideales a lo largo de la correspondencia, pues yo creo que básicamente es darle a México lo que no ha tenido, lo que no ha podido tener, ¿no? Justicia, el bien común, la democracia, por supuesto, el ideal de la libertad, ¿no? Esos valores que pues hasta ese momento ellos consideraban que México no los tenía, ¿no? Claro. ¿Crees que esos ideales, esos valores tienen mucho que ver con la Revolución Mexicana, de donde son germen, y concretamente de Francisco I. Madero, ¿no? Sí, básicamente ellos sienten que digamos, esos ideales obviamente no se han cumplido, ¿no? Y no se han logrado. Entonces, pues en eso se ocupa, ¿no? Digamos, Gómez Morín fue maestro de la universidad hasta que fundó el PAN,
y como dicen, pasó el derecho público del aula a la plaza pública. Así es. Y entonces ahí es donde siguió ejerciendo, digamos, la docencia, ya no en el aula universitaria, sino en la plaza pública. Así Es un formador de ciudadanos, Así un es. constructor de ciudadanos. Sí, así, yo digo, nosotros así lo consideramos, porque tenía, digamos, esa intención de educar a las, digo, de educar, por decirlo de alguna manera, a las personas en sus derechos y en sus obligaciones igual, ¿no? Como ciudadanos. Así es. Ujú. Que eso es un ideal democrático. Así es, Que absolutamente. siempre está permanentemente durante todo el siglo XX, no solamente por estas corrientes políticas, sino por otras tendencias. Así es. Y se refleja absolutamente en la actividad del PAN de estos 30 años. Impulsan la reforma política, impulsan la reforma municipal, impulsan Sí, la reforma electoral. o sea, todas estas cosas que vimos, pues, quizás hasta los 80, Ajá. los impulsaron ellos, con la idea de que no importa quién los apruebe, quién diga sí, lo importante es que se haga la reforma. Así ¿no? es. La primera legislatura de Acción Nacional, que fue la de 46, o sea, fue la primera vez que Acción Nacional tuvo representación en la Cámara, esa legislatura fue la más productiva, digamos, en el periodo de esta correspondencia, digamos. Produjeron más de 20 iniciativas de ley, de todo tipo, o sea, la ley electoral, Están en el libro. Sí, aquí fue algo de los documentos anexos que quisimos agregar, porque constantemente a partir de ese momento están hablando y ellos trabajan, por supuesto, con los cuatro diputados de Acción Nacional para producir esas leyes, ¿no? Ellos intensísimamente trabajan en eso. Angélica decía algo sobre el archivo y a mí nada más me encantaría recalcar esto, que lo increíble que fue ver reflejada, digamos, la correspondencia, lo que tú estás leyendo en una revista, como es el caso de la revista La Nación, o en la correspondencia con otros personajes, o en el periódico, es decir, ver cómo esta historia se generaba al mismo tiempo como en muchos frentes, exactamente, ¿no? Fíjense que una radioescucha, doña Georgina Espinosa, nos hace un comentario que tienen que responder las dos. Okay. ¿Por qué guardaron sus cartas tanto tiempo? Porque les resulta incomprensible. O sea, unos personajazos que vivieron gran parte del siglo XX mexicano, desde la trinchera política, desde la trinchera cultural, desde la esfera de la lucha económica también. ¿Por qué se guardó esta correspondencia? ¿Por qué no es tan conocida esta correspondencia? No, tienes razón, y la verdad es que yo no sabría responder así por qué se guardó la correspondencia. Digo, hay una parte, digamos, que es la parte de todo proyecto que resulta ser el financiamiento de un proyecto de esta envergadura, ¿no? Que luego no es fácil, ¿no? Pero bueno, eso suena porque pretexto. Mauricio Gómez Morín y Elena Fuentes tenían guardadas la documentación en su casa. Así es. Pero y ellos, bien, como pero... artesanos, iban guardando y ordenando. Y aparte, porque las condiciones políticas no permitían conocer esta correspondencia. No sé, es mi opinión de historiador. No, y yo creo que tienes razón. 15 años en un garage. Así es. En un garage, estuvo guardado en un por garage. San Ángel, amigos. Guardado en un garage. Llegaba el investigador, hablaba, me decían mañana viene fulanito, nos trepábamos a las cajas, buscábamos lo que necesitaba el investigador, y el investigador en general salía con eso que quería y mucho más. Y mucho más. Elena y Mauricio fueron unos archivistas de primera, guardando este archivo. Ahora, afortunadamente se guardó. Se pudo haber dispersado, se pudo haber regalado, pudo haber estorbado. Dice, sí, ¿dónde guardamos estas cajas y se las venden? Y además porque en el contexto, pues no iban a publicar de los fundadores de un partido de oposición, que además era un partido de oposición muy firme, muy destacado, iban a sacar esta correspondencia, nadie la iba a apelar, nada más que los propios panistas. Así es. O sea, digo, hablando claro. Yo creo que fue escrito muchos años. Claro, fue escrito muchos años. Y bueno,
esto se guarda, se trabaja, pero estamos hablando del archivo Gómez Morín. ¿Qué pasa con el archivo de Efraín González Luna? Porque experimenta unas etapas, ¿no? Sí. Digamos, en lo que se refiere a este proyecto, digamos, una vez que lo hablamos, lo platicamos y decidimos, Ana María y yo y todo el equipo que empezó a integrarse, decir, bueno, vamos a empezar por un inventario, ¿no? Que además aquí va a responder a unos mitos, ¿no?, que hay sobre la relación entre Gómez Morín y González Luna. Cuando empezamos a sacar la correspondencia, en el archivo Gómez Morín había 5 carpetas que contenían, en nuestra opinión original, la correspondencia completa. Cuando empezamos a hacer el inventario, Ana María, por su lado, Ana María vive en Italia, entonces pues todo eso lo hacíamos México, Italia, Guadalajara, y había alguien en Guadalajara que apoyaba a Ana María en esta parte. Y a ver, Ana, pues haz tu inventario, yo hago el mío, y luego cotejamos y se decidió concentrar todo en el Centro Cultural, porque además pues teníamos ahí la infraestructura que apoyaba el proyecto y toda la correspondencia. Ana María no tiene más que 900 cartas. En el archivo. Es una cantidad impresionante, pero digamos en el volumen de 3.300, pues es incompleta. Claro. Está más ordenado el archivo Gómez Morín. Claro, porque ha estado más trabajado, claro. Pero al hacer nosotros el inventario, resulta que nos encontramos con un hueco de 11 años completos. Que dijimos, ¿dónde están esos 11 años? Aquí se supone que estaba toda la correspondencia y nos faltan 11 años fundamentales. La campaña de González Luna 52, la campaña de Luis Álvarez 58. O sea, no es posible que en esos años no se hayan... Gómez Morín fue el jefe de campaña de Luis Álvarez, por ejemplo. O sea, que no se hubieran escrito, y estuvo cerquísima en la campaña de Efraín. Pero bueno, ahí te queda, ¿no?, siempre el rumor de que Gómez Morín y González Luna, pues hubo un distanciamiento, dices, ay, no, habrá sido, ¿no? De repente están en otro lado, hombre. Y de repente, ¿no saben qué? Eso es, a ver, búsquenlos allá, y vamos allá, y de repente, ¡pum!, nos aparecen los 11 años completitos, y entonces de 5 carpetas, pues se convirtieron en 10 carpetas, ¿no? Se duplicó. O sea, era la mitad de la correspondencia. Y entonces ahí fue cuando dijimos, no, pues sí está enorme este proyecto. La misma correspondencia lo dice, ¿no?, en cuanto a los archivos. Cada carta dice a qué archivo pertenece. Exacto. Vimos de las cartas de don Efraín cuáles no estaban en el archivo Gómez Morín, la mayoría estaban, y se integraron como parte del archivo de Efraín González Luna. Y se integraron algunas que también era importante, que se encontraban, no sabemos por qué razón, en el archivo del PAN, en el archivo histórico del PAN, y unas cartas fundamentales. Que también es un archivo maravilloso. Es un archivo maravilloso. Es la otra versión de la historia de México en el siglo XX. Es lo que yo digo. Que no podemos ocultar. Así es lo que yo digo. Es una historia que se puede contar de arriba a abajo, de izquierda a derecha. A lo mejor es otro punto de vista que es muy válido en este México plural, ¿no? Sí. El equipo que participó en la selección de estas cartas, me imagino que historiadores, ¿no? ¿Cuánta gente? Mira, digamos, el equipo que se integró ya para la investigación, digamos, estuvo coordinado por Begoña Hernández Lazo, amiga nuestra. Amiga nuestra que ha estado en México sus historiadores, porque es nuestra cuata. Exactamente. Le mandamos saludos, que ha estado Así es. Amiga queridísima. Ella coordinó la investigación y se integraron 2 investigadoras. Una en Guadalajara, que hacía el seguimiento en Guadalajara, y otra aquí en la Ciudad de México, en la sede del Centro Cultural.
El Centro Cultural, además, nosotros teníamos también personal del propio centro. Por ejemplo, el Centro Cultural se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del ITAM. Entonces contamos en Río Hondo. Así es. Entonces contamos con becarios, chicos becarios del ITAM, que también se integraron y los pusimos a transcribir, los pusimos a buscar libros, a buscar en La Nación, en fin. Acabó integrándose un grupo muy grande y en muchos casos voluntario casi en el trabajo, porque por momentos nos rebasaban. Así es, me imagino. Por completo. Bueno, el título, Una amistad sin sombras, ¿de dónde salió? Porque es una cosa maravillosa. Sí. Que se dice entre cuates, sí. O sea, hermanos casi. Este título sale en un escrito de Gómez Morín después de la muerte de González Luna. Él define así la amistad con González Luna, ¿no? La define como una amistad sin sombras. Incluso nosotros al final, digamos, porque fue una amistad tan profunda que por eso en Amarillo estábamos haciendo eso, o sea, la amistad, quiero decir, ha llegado hasta los nietos, ¿no? Entonces, y hay una gran amistad, o sea, las familias Gómez Morín y González Luna, es decir, yo hasta muy grande descubrí que no éramos parientes carnales. O sea, yo toda mi infancia, por ejemplo, asumí que los González Luna eran mis parientes carnales. Claro. Era de tan... esos primos que tiene uno que son casi hermanos. Exacto. ¿Cuántos hijos tuvo Efraín González 7. Luna? ¿Y cuántos Manuel Gómez Morín? 4. Y se intercalaron como una familia. Absolutamente. Y entonces ahora las dos nietecitas, ¿verdad? Hacen esta compilación. Pues que, ¿qué les digo? Estoy de veras muy emocionado de presentar en este programa, porque es la historia, la otra historia de México en el siglo XX mexicano, ¿no? O sea, así es. Que es una gran aportación. Así es. Contada por ellos. Contada por ellos. Exacto. Y ¿qué permanece de ellos? Mira, pues yo creo que las ideas ahí están, Pablo, ahí están, y Acción Nacional ahí está, Editorial Yus ahí está. Editorial Yus ahí y la está. libertad de cátedra en la universidad. La revista La Nación ahí está. O sea, ahí permanecen. Claro, el Banco de México está, y sí. Digamos, son instituciones que ahí están, ¿no? Entonces, algo debieron de haber hecho bien. Los procesos electorales que ahora son tan discutidos y en los que participaron estos dos grandes hombres desde 1940 con Almazán, después en 46, en 52 y de ahí para el Real. ¿Qué significado tiene la historia electoral? O más bien, ¿qué significado tienen estos dos hombres para la historia electoral de México? Yo creo que sí sentaron un precedente de una forma política diferente. Así es. O sea, sí lo creo, y yo creo que Acción Nacional en su conjunto igual. Fue una forma diferente de hacer política, ¿no? Y tan fue que la gente se acercó a ellos, ¿no? Fíjate que hoy, curiosamente, veía yo unas fotografías, ya ves que dicen que Acción Nacional, el Partido de los Empresarios, hay unos mítines donde todo lo que ves... Pues yo no veo ningún empresario, ninguna gente de o sea, de veras. Yo tuve la oportunidad de trabajar las elecciones de 58, las de Luis Álvarez, las de Luis H. Álvarez, y bueno, las fotos son el reflejo de la popularidad de este partido, ¿no? Así es. Y eso era la intención de don Manuel Gómez Morín y de don Efraín González Luna, ¿no? Un personaje, por ejemplo, en este caso como de don Luis Álvarez, ¿no? Que era arrebatador, ¿no? Entonces, yo creo que esa era la forma. Por ejemplo, Gómez Morín en la Cámara defendiendo su caso porque le roban la elección con un discurso maravilloso, ¿no? Que pues es una lección de democracia, de derecho y ¿no? Y así eran, o sea, era una forma, un discurso diferente que se oía
de gente diferente, ¿no? Así es. Bueno, ¿y qué impacto tiene estas ideas, sobre todo de Efraín González Luna, en el actual Jalisco? Yo supongo que muchísimo, y yo creo que en todos. Es decir, yo pienso que para las nuevas generaciones que ya crecieron en el mundo del chip y que ya crecieron en el mundo de las redes sociales, ver esta forma política, digamos, de trabajar, pues tendrá que darles algunas lecciones que a lo mejor ya les suenan como obsoletas, pero que eran tremendamente eficientes, me parece, ¿no? Digamos que nos están escuchando amigas y amigos que desconocen quién fue Manuel Gómez Morín y quién Efraín González Luna. ¿Cómo les aconsejamos que lean esta correspondencia entre estos dos hombres que fueron fundadores del Partido Acción Nacional? ¿Cómo los jalamos a que la lean? Yo creo que el interés estará en ver cómo se pensaron los proyectos, cómo se llevaron a cabo y cómo fueron proyectos exitosos. Así es. Para mí esa es una clave en la lectura de esto, además de todos los contenidos, digamos, de profundidad que puedes encontrar, que bueno, cada quien le encontrará a cada lectura su sus sentido. Proyectos. Todos los proyectos que emprendieron fueron proyectos a largo plazo. Exactamente. Nunca fueron el negocio inmediato. Aquí están ellos, ¿verdad? Sí, sus ideas, sus propuestas, su proyecto. Su más profunda intimidad. Sí. En ese sentido, a mí me parece que fue un proyecto valiente porque los dejamos hablar. No se censuró absolutamente nada. Que eso es maravilloso. Nada, no censuramos absolutamente nada. Podrá haber cartas que tú leas y te digas, bueno, pues a lo mejor esa no me gusta tanto. Claro. Porque podrán malinterpretarla. Bueno, pues ahí va, ni modo. Ni modo, pero además hay unas cartas maravillosas. Hay unas que las cartas disfruta uno maravillosas. Por chisme o por conocimientos o por ideales. Cuando lo se que ponen quieras. de chismosos son muy divertidos. Sí, son muy divertidos. Yo leí un par de ellas que son muy divertidas. Alejandra Gómez Morín, Angélica, a Ana María, si nos escucha por internet allá en Italia, ¿verdad? Sí. Un saludísimo. Muchas gracias por venir a México, sus historiadores, a presentar esta magna obra que ustedes pueden adquirir también en el Fondo de Cultura Económica. No sé cuánto cueste porque son 5 grandes tomos, pero bien vale la pena. Cara. ¿No está cara? 995 pesos. Ahí está. Ahora para las Navidades es un buen regalo para el que quiera el chisme del Partido Acción Nacional, de Manuel Gómez Morín y de Efraín González Luna. Y pues fíjense que Elsa Aguilar Casas y yo pues nos despedimos de fin de año. Feliz Navidad, Año Nuevo. Los próximos programas van a ser grabados. Nos encontramos en enero para escucharnos y, como siempre, divulgar el conocimiento histórico de este país. Sandra, muchas gracias, felicidades. Muchas gracias para ti. Y nos vamos corriendo al desafío. Así es, Óscar Martínez y Mauricio Gutiérrez son los ganadores. Hay que recoger sus libros en Plaza del Carmen número 27 en San Ángel, de 9 a 15 horas. Antes del 23 de diciembre, es muy importante, si no, pues ya van a encontrar que se fueron de vacaciones. Esta fue una producción de Radio Ciudadana 660 AM, en el enlace y coordinación INERM, Salvador Castro, y en la operación técnica José Luis Centeno. Soy Sandra Vázquez, muy buenas tardes.